Correcto. Luego hablamos también de, ¿alguien recuerda cómo los escritores usan dos tipos de lenguaje? ¿Recuerdan? En su texto literario. ¿Cómo se llaman esos dos tipos de textos que utilizan un escritor? En este caso, que utiliza un escritor. ¿Recuerdan? Buenas tardes, profesor. ¿La prosa y el verbo? Muy bien, Janet. La prosa y el verso, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya deben tener una idea de lo que es de ese tema, ¿no? De esos tres temas. Una introducción de literatura, luego vimos lo que es el lenguaje literario y no literario. Eso sí ya deben ustedes, chicos, identificar en cualquier circunstancia, reconocer los tipos de esos dos tipos de textos, texto literario y no literario, y también reconocer un texto literario si está escrito en prosa o está escrito en verso, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como indicamos la clase pasada, este bimestre vamos a platicar netamente de lo que es teoría literaria, ¿sí? Muy bien. Bueno, Angie, buenas tardes. Bueno, voy viendo acá el chat. Mireli, Dani, Janet, Rosa, Bárbara, Dina y Marleni. Buenas tardes, queridos chicos. Profesor, buenas tardes. Hola, Elizabeth, Loel, buenas tardes. Muy bien, chicos. Entonces, vamos con nuestro tema, ¿ya? Voy a presentar la pantalla. Bien. Voy a presentar la pantalla, chicos. Sí, profesor, sí se puede ver. Sí, se ve, ¿no? Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien, queridos muchachos, señoritas jóvenes, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy ya vamos a platicar de un tema que amerita también importancia, que está vinculado a los géneros literarios, ¿ya? Géneros literarios. Dirán, profe, ¿para qué me sirven los géneros literarios? Bueno, en este caso, como propósito, va a estar que al final de nuestra sesión, ustedes, cada uno de ustedes, al leer una obra literaria, puedan identificar a qué género y a qué especie literaria corresponde. Pero, entonces, ese debe ser nuestro propósito, ¿eh? Repito, por favor, conocer, en este caso, los 5 géneros con sus correspondientes especies literarias en la cual ustedes cuando van a grados superiores o en educación superior, puedes llevar el curso de, en este caso, de literatura, sepas identificar un texto determinado, en género tal y su especie tal, ¿no? Y para eso es necesario que comprendamos cada una de ellas con sus propias características y con algunos ejemplos que lo vamos a ir desarrollando durante la clase. Chicos, entonces esto es importante este tema porque, reitero, esto es teoría literaria y conocer esto es fundamental para hacer análisis de una obra literaria. Muy bien. Un poquito vamos viendo esta parte cuando hablamos de los antecedentes de la literatura, ¿no? Recordemos, bueno, la clase pasada platicábamos que la literatura, sus orígenes, lo encontramos en la antigua Sumeria, ¿no? La antigua Sumeria, en la cual se escribió una obra que se llama la epopeya de Gilgamesh. Ustedes dirán, profe, ¿dónde queda la antigua Sumeria? Seguramente ustedes han escuchado hablar por ahí de la cultura siria, la cultura mesopotamia. ¿Y dónde queda eso, profe? Dirán ustedes, en Medio Oriente, justos ahora que están en pleito. Seguramente ustedes han escuchado por las redes sociales, Israel está en conflicto con Palestina, está en conflicto con Franja de Gaza y ahora con Irán, ¿no? Lo que es Irán, Irak, en esa época era pues la cultura mesopotamia, por ahí esos lugares, ¿sí? Más o menos nos vamos ubicando. Pero la cultura sumeria, obviamente
Ahí se encuentra la primera obra literaria, pero ya así como, digámoslo, como término de literatura, lo vamos a encontrar en Grecia, ¿sí? Y Grecia. Hay que considerar que Grecia es una de las culturas, una de las civilizaciones occidentales que ha aportado bastante al conocimiento, a las artes, que hasta la actualidad se estudia, ¿no? Y una de ellas es la literatura. La literatura, queridos estudiantes, claro, no con el nombre de literatura apareció en Grecia, sino apareció con el nombre de poética. ¿Y quién lo escribió este término? Fue Aristóteles, ¿no? Repito, por favor, Aristóteles le esgrimió a la literatura con el nombre de poética, no de literatura, porque el término literatura, recordamos la clase pasada, todavía viene tiempo después, en la época de los romanos, ¿no? Que viene el término literae, ¿no? Letra. Entonces, Aristóteles decía que la literatura era, pues, se denominaba poética, por eso considerado para muchos el primer teórico de la literatura. Y en la época de los griegos habían tres géneros, ¿ya? Tres géneros. Uno que es el género lírico, ¿no? El género dramático y el género épico, ¿no? Y ahí ha ido evolucionando hasta llegar hasta nuestros días. Vamos avanzando, chicos. Bien, ¿qué son géneros literarios? Básicamente, los géneros literarios son un conjunto de obras, ¿no? Que tienen características singulares, muy comunes, y que se utilizan, pues, para clasificar los textos que componen la literatura, entendiendo tanto en su estructura, ¿no? Cómo se escribe, y en su contenido, ¿no? En este caso, los géneros literarios son, acá lo que podemos encontrar, género lírico, género épico, género dramático, género narrativo, y el otro género es el género expositivo. Son los 5 géneros literarios. Estos 5 géneros, sí, chicos, hay que, como se dice, memorizarnos. Aquí se hay que usar la memoria, ¿ya? Bien. Vamos a empezar por el género épico. Sí, chicos, género épico. Este género es la más antigua que existe sobre la faz de la Tierra. Recordando un poco que hemos indicado la obra de Gilgamesh de los sumerios, está en género épico, ¿no? El género épico, como referencia, en la actualidad ya no se escribe género épico, ya no se escribe. Y usted dirán, profe, ¿por qué ya no se escribe, no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no escriben los escritores el género épico? Porque el género épico tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Es que sus personajes, en el género épico, los personajes van a ser dioses, semidioses o grandes héroes. ¿Sí? Dioses, semidioses, grandes héroes. En la actualidad, cuando algún escritor quiere escribir de dioses o semidioses o grandes héroes, mira a su alrededor y ya no encuentra. Entonces, y ya no escribe el género épico. ¿Ya, chicos? El género épico se escribió hasta la Edad Media. ¿Cómo vamos entendiendo esta parte en que consiste el género épico? Dice que es esencialmente narrativo, se narran acontecimientos, ¿sí? La palabra épico proviene del término epos, ¿no? Epos, acá está, epos, que significa lo que se narra, ¿ya? Lo que se narra. En este caso encontramos descripciones de lugares, objetos y retratos de personajes. Ahora, queridos estudiantes, el género épico tiene 3 especies. Eso sí, queridos chicos, si están ahí con su lapicero y cuaderno, apunten esto, sí. Género épico, 3 especies. Epopeya, cantar de gesta y poema épico. Eso es importante que conozcan ustedes. A ver, de estos 3 especies del género épico, las 2 primeras son las más importantes, la epopeya y el cantar de gesta. ¿Qué es epopeya? Fíjense, dice que es un relato extenso creado en verso. ¿Está claro? Es extenso, escrito en verso. Ustedes ya saben que es verso, o sea, poema, ¿no? Sus protagonistas tienen características ejemplares considerados modelos a seguir. Son guerreros heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales por un pueblo o una nación. Y otra característica más que tiene la epopeya es que aquí vamos a encontrar necesariamente la presencia de dioses, semidioses, ¿ya? En la epopeya. Como ejemplo tenemos acá las
obras, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea del autor griego Homero. Tenemos otro escritor romano, Virgilio, que escribió una obra que se llama La Eneida. Bien, es en función a la epopeya. Vamos con el Cantar de Gesta. En este caso, básicamente narra las historias de un pueblo. Ojo, historia de un pueblo a través de un héroe. Y son ejemplos, modelos de un pueblo. Ese héroe debe ser modelo de un pueblo. Aparecieron en el medioevo, cuando dice medioevo, en la época medieval, ¿no? Son de carácter anónimo y hecho por juglares. ¿Y qué son juglares, profesor? Poetas del pueblo que iban cantando estos poemas a cambio de vino y comida, ¿no? Como ejemplo tenemos ahí el poema del Mío Cid en España, el Cantar de los Nibelungos en Alemania, el Cantar de Roldán en Francia. Luego tenemos el poema épico, en la que narra grandes hazañas escritas en octava real. El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Ejemplo, tenemos acá la Araucana de Alonso García, español, la Cristiada de Diego de Ojeda. Bien, ahí tenemos los tres especies. Un poco vamos a profundizar esto, ¿ya? De la epopeya. Fíjense que su origen etimológico de epopeya viene del término epos, ¿no? Epos significa discurso poético y poiein significa crear. Es decir, la epopeya, en otros términos, significa crear un discurso poético. La característica, ya saben, de la epopeya es un poema largo que describía acontecimientos heroicos. Ejemplos, ¿qué obras tenemos en la epopeya? Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que hemos dicho, ¿no? De la antigua Sumeria. Se calcula más o menos 8.000 años antes de Cristo. Tenemos la obra de la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la obra Batracomomaquia de Homero. A ver, chicos, acá ven en esta imagen a un personaje que se ha visto en la televisión, por lo común, en las películas. Les pregunto, a ver, un poco para recordar, ¿qué obra trata o han visto con este personaje? ¿Alguno de ustedes recuerda de qué obra será? ¿O qué personaje será? De la Odisea. Ajá, Elizabeth me dice, profe de la Odisea. Ya, gracias, Elisa. ¿Qué dicen, chicos? Participamos, estoy explorando sus conocimientos previos. A ver. ¿Alguien más? No, dime, hijita, te escucho. El gladiador. El gladiador, ya, Dina dice gladiador. Bien. El gladiador ya viene de la época de los romanos, ¿no? Este personaje básicamente lo vamos a encontrar en la época de los griegos. Recordando, primero fue la cultura griega, que luego fue conquistada por los romanos, ¿no? Bien, este personaje que vemos acá es un semidios de la obra La Ilíada. ¿Sí? La Ilíada. Y la Ilíada... Profesor, una pregunta. Sí, mijito, te escucho. Te escucho. Ese personaje era como Dios, o sea que similar a lo que tiene historia, le consideraban como Dios antes de Cristo, ¿no? Sí, así es. Gracias, Loel. Bien, por tu O sea pregunta. Dime. Epopea, ¿no? O sea que que creían era el similar como Dios, ¿no? Que creían que eran Dios, ¿no? Exacto, ¿no? Lo entiendo esa parte, profesor. Sí, hijo. A ver, más o menos para ubicarnos en este contexto, ¿ya? Recordemos que la cultura es tanto Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipcia, India, China. Esas culturas son culturas antiguas, que son, como dijo vuestro compañero, antes de Cristo. Y hay que recordar que todas las culturas antes de Cristo eran politeístas, es decir, creían en la existencia de varios dioses. Los egipcios, por ejemplo, creían en Osiris, Horus, Isis, Tot.
Igual los griegos creían en existencia del dios Zeus, Atenea, Minerva, Vulcano, etcétera, etcétera. Si todas las culturas antiguas, reitero, antes de Cristo, eran politeístas, creían en varios dioses. Y como decíamos al inicio, la epopeya vamos a encontrar personajes, hay dioses, semidioses y hombres, grandes hombres. La epopeya tiene esa característica. Y decíamos que esta obra, este personaje es un semidios. Es un semidios. Y en síntesis nomás, ya para tener idea de la Ilíada. La Ilíada narra la historia de la guerra entre dos naciones. Por un lado, Grecia, los griegos se van a enfrentar a una nación llamada Troya, ¿no? Troya. Esta guerra entre griegos y troyanos duró 10 años. Sí, 10 años. A ver, chicos, ¿recuerdan por cuál fue la causa de la guerra entre Grecia y Troya? Ya más o menos se han ubicado en ese contexto. Este personaje que vemos acá es Aquiles. Ya, por ahí más o menos ya nos vamos ubicando. Aquiles. ¿Saben cuál fue la causa de la guerra entre los griegos y troyanos? ¿Alguien? Por Helena de Troya. Gracias, por Helena. Claro, la guerra fue por una mujer. Por una mujer, aunque parezca mentira, pero sí. Se pelearon dos naciones entre los griegos y troyanos por una mujer que se llamaba Helena. Esta mujer, esta mujer de nombre Helena, hizo pelear a dos naciones. Ahora, ¿Helena de Grecia o de Troya? Grecia. Grecia, profesor. Claro. Grecia. Helena era de Grecia, ¿ya, chicos? Helena era de Grecia. Se dice que Helena, ojo, Helena no era cualquier mortal, también era una semidiosa, pero tenía una belleza incomparable. Y en Grecia, en esa época, se dice que todos los reyes, cuando digo reyes, en Grecia habían pues las famosas polis. Polis, así, si ponemos comparativamente así como ciudades, ¿no? Ciudades. Por ejemplo, a ver, pongamos así Trujillo, Piura, Arequipa, ¿no? Ciudades. Y cada ciudad tenía su rey, ¿no? Y estos reyes querían casarse, todos querían estar con Helena. Todos querían estar con Helena. Así que para evitar la discordia entre los reyes, dijeron, pues vamos a sortearnos. ¿Quién de nosotros se casa con Helena? Tenían que desposar su anillo y ubicar así como en un cántaro. Y Helena, pues salió elegido por un rey llamado... Agamenón, profe. Ajá, el hermano de Agamenón, Menelao. Ya. Agamenón era el jefe de los griegos. Bien. Entonces, bueno, ahí ya la historia, ¿no? Pero en Troya había el rey Príamo, su esposa, la reina Ecua, tenían dos hijos, Héctor y Paris. Y un día, en este caso, el rey de Troya va a enviar de una comitiva a Grecia a su hijo, a Paris. Y Paris siempre era un muchacho muy simpático. Y cuando Paris se va al palacio de Menelao, la conoce a Helena y se la rapta. Se la lleva. Bueno, no es que se la lleve, también él estaba muy contento de irse a Troya, porque Menelao ya era anciano y Paris era jovencito, guapo. Bueno, enterado de esto, los griegos le hacen la guerra a Troya. Ojo, Grecia era pues un país poderoso. Troya era un país pequeño, pero que era infranqueable. O sea, terminaba el mar y empezaban enormes muros que no podían ingresar. Claro, en esa época no había pues avión, ¿no? Eran enormes muros y que los barcos llegaban a las costas y de ahí no podían pasar. Y por eso duró 10 años esa guerra. Entonces, en los griegos había este héroe llamado Aquiles. Aquiles era un semidios. ¿Por qué? Ojo, recuerden, en los griegos, Aquiles. En los troyanos el héroe es Héctor. ¿Sí? Héctor. Este
este joven Aquiles, su mamá fue una diosa, la diosa Tetis. Esta diosa se casó con un humano llamado Peleo. Fruto entre diosa y humano nace un semidios que fue Aquiles. Y la historia del mito dice que cuando Aquiles nació, su madre, la diosa Tetis, cogió a su vástago y lo metió, como era la diosa del mar, lo metió de cabeza al mar. Lo cogió del talón izquierdo, del pie izquierdo, vamos a poner que es su piecito, lo cogió y lo metió de cabeza. Pero la parte que no se mojó era su talón izquierdo y era su punto débil. Aquiles era casi inmortal, excepto su talón izquierdo. Y los troyanos, por ahí, la diosa Minerva, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, sabía eso y comunica a los troyanos y los troyanos van a matar a Aquiles envenenando las flechas en su talón izquierdo. Entonces, ahí vemos la presencia, por ejemplo, de un semidios, ¿no? De un semidios que es Aquiles, llamado, en este caso, de los pies ligeros, porque él cuando luchaba nunca luchaba parado, él luchaba corriendo, ¿no? Y degollaba a sus enemigos. Esta es una epopeya en la cual, reitero, vamos a encontrar a dioses, Zeus, por ejemplo, Atenea, por ejemplo, Tetis, por ejemplo, semidioses, así como Aquiles, y héroes como Héctor, como Paris, etcétera, etcétera, ¿no? Es una epopeya, ¿ya, chicos? Bien. El cantar de gesta, acá ya no hay dioses ya. En el cantar de gesta ya no hay dioses, acá hay solamente héroes, un solo héroe. Es una epopeya creada en la Edad Media donde se cuentan hazañas de un solo héroe. El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales que tiene que tener valentía, honor, lealtad, ¿no? Ejemplo, tenemos el cantar de Roldán, ¿no? El cantar de los Nibelungos. El cantar de Roldán, recuerden que es de origen, narra la historia del origen del pueblo francés. El cantar de los Nibelungos, el origen de Alemania. El cantar del Mío Cid de España. El cantar de los huestes de Igor, en este caso del norte de Europa. El cantar de Beowulf, ¿no? Bien, eso más o menos por el género épico, ¿ya, chicos? Vamos ahora por el género lírico. El género lírico tiene carácter principalmente de ser subjetivo, es decir, representa el mundo interno del autor. Resalta su musicalidad, la expresión de los sentimientos. Desde la antigüedad se relacionan con versos recitados con la lira. A ver, chicos, acá, género épico y género lírico, los dos géneros que estamos viendo se escriben en verso, ya, en poema. ¿Y cómo diferenciamos? La única diferencia entre el género épico y lírico, el épico, el autor narra acontecimientos que están fuera de él, guerras, héroes, hombres legendarios. Como hemos visto en la Ilíada, narra la guerra entre Grecia y Troya, ¿sí? El género lírico no. El género lírico, el poeta va a escribir y resaltar sus sentimientos, de lo que siente desde su mundo interno, de su yo poético. Por eso dice que es subjetivo. En el género lírico encontramos todos los poemas de amor. Aquí encontramos a todos los poemas del amor. ¿Ya, chicos? Ahora, el género lírico tiene especies. Ahí hay una pregunta de estas especies que vemos acá. Hay una pregunta en su examen. Si usted ahí con su examen, revísenlo. ¿Y cuáles son esos 5 especies de género lírico? Égloga, por ejemplo, ¿no? Es una especie de género lírico, que es un poema bucólico o campestre. Cuando decimos bucólico, igual del campo, ¿ya? En la cual se idealiza la vida del pastor y trata temas humanos. Madrigal, que es una composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y muy breves. Elegía es un poema funesto de profunda tristeza por la muerte de un ser querido
En este caso hace referencia a la ilusión y al tiempo, ¿no? La oda es una composición poética que exalta o alaba una cualidad o a una persona, ¿no? Los temas pueden ser religiosos, filosóficos, heroicos y amorosos. Epigrama, composición poética breve que con presión agudeza expresa un motivo por lo común es festivo y satírico. Es decir, el epigrama, su característica es que esta composición poética es alegre y es satírico, es festivo, ¿no? Ya chicos, bien, vamos viendo acá un poquito para ir entendiendo. La oda, que es seguramente la más importante dentro del género lírico, es la composición poética que tiene tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje, exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes, ¿no? Hay que entender que el género lírico viene, en este caso, ¿no?, de este instrumento que es la lira. Este es un instrumento en la cual en la época antigua los poetas cantaban el género lírico acompañado de este instrumento, ¿no? Las odas originales eran cantados con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira, ¿no? De ahí viene el término lírica. Elegía, ¿no?, que es una composición poética relacionada con acontecimientos de que provocan dolor y tristeza, no se olviden eso. Su origen es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionados con la inflexibilidad de la muerte, ¿no? Égloga, que es una composición poética pastoril caracterizada por la dirección de la naturaleza y la vida en ambientes bucólicos o paradisíacos. Cuando decimos bucólicos se refiere al campo, ¿ya chicos? Se desarrolla mediante un monólogo. Cuando dice monólogo, mono es uno, logo conversar, monólogo conversación con uno mismo, por parte de un pastor o más frecuentemente con un diálogo. Bien. Hasta acá, chicos, alguna pregunta. Hasta el género entre el épico y lírico, alguna pregunta para ir avanzando. Con toda confianza, ¿eh? No tengan temor de preguntar. Profe, ¿y el caballo de Troya quién lo construyó? Ah, el caballo de Troya. Muy bien, Angelito. El caballo de Troya. A ver, chicos, dirán usted, profe, ¿y ese tema cuándo vamos a hablar? Ese tema lo van a desarrollar con mayor plenitud en quinto de secundaria. El caballo de Troya, vuestro compañero que está preguntando, corresponde básicamente al... bueno, es una epopeya de la obra La Ilíada, ¿no? El caballo de Troya lo construyeron pues los griegos. Bueno, en señal de que pues para mostrar su astucia, los griegos construyeron un caballo de Troya y lo dejaron en las riberas del mar de Troya. Y cuando los troyanos se despertaron, encontraron un enorme caballo de madera y no había ni un soldado griego, ni un soldado. Pasaban las horas, llegó el mediodía, llegaba la tarde y no había soldado griego. Entonces los griegos dijeron, los troyanos dijeron a los griegos y nos han dejado este trofeo, el caballo, ya no quieren guerra. Así que este trofeo que pase a nuestro... Lo hicieron pasar pues a su... O sea, les había indicado que Troya era pues, estaba por construir por enormes bloques de pared, de piedra, eran como fortalezas, como castillos. Bueno, ese caballo pues a pulso y fuerza lo llevaron dentro de Troya, pero lo que no sabían que en la cabeza, en la cúpula de la cabeza del caballo, estaban los mejores arqueros de Grecia. Ojo, a los griegos, chicos, también se llama, ojo, los griegos tiene 3 nombres, griegos, aqueos, o también se va a llamar como la cultura helena, o los helenos. Aqueos, ¿por qué? Porque los aqueos, es decir, los griegos, en su educación, desde muy niños le enseñaban, 1, a montar caballo, 2, a tirar flecha.
Y dentro de los soldados griegos, los mejores arqueadores, o sea, los mejores que sabían tirar flecha, subieron en la cúpula. Uno de esos que subió fue Odiseo, ¿no? Ulises. Entonces dice que llegaron, bueno, ya era noche y los troyanos empezaron a festejar, ¿no? Dije, bueno, terminó la guerra, Helenita se queda en Troya, así que vamos con la jarana. Empezaron a libar, festejar, hicieron fiesta, pero a la medianoche estos que estaban en la cúpula del caballo descendieron y su propósito de ellos era abrir el portón, ¿no? La puerta, el portón de Troya. ¿Para qué? Para que los griegos se han alejado de día, se alejaron, y de noche regresan para que ingresen y destruyan Troya. Así que su objetivo fue abrir, y lo abrieron, la puerta, y los griegos ingresaron y destruyeron Troya. Solo así destruyeron Troya. Solo así. Y ya saben ustedes esa famosa frase, ¿no? Está ardiendo Troya. Troya ardió esa noche. Esa noche murió Aquiles. Bueno, la historia es interesante porque los griegos lo destruyen a Troya y había una pitonisa. Bueno, chicos, este tema de quinto año, pero igual, como introducción, ya para no dejarlos en ascuas. Había una pitonisa entre los troyanos que era Casandra. Esta chica, Casandra, profetizó, ¿no? Profetizó lo que los griegos les iban a dominar, les iban a matar. Así que el rey Príamo, encargó a un héroe, ojo, semidios en troyanos, semidios de nombre Eneas. Eneas seguramente tenía pues entre 40, 45, por ahí, 35, 40 años. Le encargó a Eneas, le dijo, si los griegos nos conquistan, tú sacas a las mujeres y a los niños. Así que cuando los griegos entraron, Eneas se encargó de sacarlos por un túnel, a los niños y a las mujeres para que los griegos no abusen, ¿no? Y Eneas sacó a ese pueblo y con el tiempo se fue por las sicilianas en Italia y con el tiempo fundó el Imperio Romano. Y Roma lo conquista a Grecia. O sea, fruto de esos troyanos van a fundar otro imperio, el Imperio Romano. Ese imperio crece y al crecer se enfrenta a Grecia y destruye o toma, digamos, lo sucumbe a los griegos, ¿no? Eso como referencia. ¿Ya, chicos? Bien. Ahí como referencia. Muy bien, chicos, avanzamos. A ver. Vamos con el género narrativo. El género narrativo básicamente es una narración hecha en prosa, ¿ya? Está escrito en prosa. Ojo, ya no verso, es prosa. Desarrolla el mundo objetivo, ¿no? Describe situaciones y personajes. En este caso, el género narrativo vamos a encontrar 3 especies. La novela, el cuento y fábula. Fíjense, la novela. La novela es una narración extensa que presenta muchos personajes y desarrolla varios temas. Ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, El Quijote de Cervantes, entre otros, ¿no? Mientras que el cuento es una narración breve en torno a un solo tema y pocos personajes. Ejemplo, El Trompo, La Cenicienta, El Gato Negro, La Caperucita Roja, etcétera, etcétera. La fábula es una narración breve con una finalidad didáctica, sus personajes son animales y presenta una moraleja. Ejemplo, La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga, El león y el burro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Vamos acá. Esta parte, chicos, hay que manejarlo bien, ¿ya? Novela y cuento. Hay que diferenciar entre novela y cuento. La novela hemos indicado que tiene una narración extensa, ¿sí? Es larga, mientras que el cuento es breve. Ahí está la diferencia. La novela puede tener 100, 200, 1000 páginas. El cuento puede tener 1 página, 5 páginas, 10 páginas. ¿Correcto? La novela presenta muchos personajes. Al ser extensa, va a presentar muchos personajes, ¿no? Mientras que el cuento tiene pocos personajes. ¿Sí?
Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, esta obra Don Quijote, tiene más o menos 600 personajes. El cuento, por ejemplo, a ver, ¿qué cuento? Por ejemplo, Paco Yunque, pues seguramente habrán 8 personajes, no creo más, 8 personajes. La novela desarrolla varios temas. El cuento, un solo tema. Por ejemplo, el cuento Paco Yunque es la historia de un niño que va por primera vez a su escuela, primer grado de primaria, y su experiencia del primer día de clase. Desarrolla un solo tema. Mientras que una novela desarrolla varios temas. Por ejemplo, a ver chicos, ¿ustedes han escuchado hablar de la novela 100 años de soledad? ¿Alguno de ustedes? Sí, escuché, profesor, pero no lo leí. Muy bien. A ver, 100 años de soledad. A ver, vamos por acá ya. 100 años. Oh, su mismo nombre dice 100 años de soledad. Es del autor colombiano Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Ya. Esta historia narra pues, algo interesante, ¿no? Dos primos, una que se llamaba Úrsula Iguarán y su primo José Arcadio Buendía. Estos dos primos que vivían en Colombia se enamoran. Ojo, estamos en literatura, chicos, ¿ah? Literatura hay que tener mente bien amplia. Úrsula Iguarán y su primo José Arcadio Buendía se enamoran. Pero en el pueblo, obviamente, como en todo lugar, el amor entre familiares es mal visto. Y la creencia ahí en el lugar era que si se casaban con un familiar, sus hijos nacían con cola de cerdo. Así que estos dos primos, para evitar esa crítica de la familia, de la población, de los amigos, etcétera, se escapan. Se van fuera de la civilización y se van a la selva espesa, y ahí viven, como dicen Adán y Eva, solitos, no había más gente. Y ese lugar se llamaba Macondo. Ya, Macondo. En Macondo estos dos primos empiezan a vivir. Pero no tenían nada de intimidad, porque Úrsula Iguarán siempre se cuidaba y no quería nada con su primo José Arcadio. Le tenía cariño seguramente, pero no tenían nada. ¿Y cómo hacía Úrsula Iguarán? Se dice que se fajaba todas las noches, se fajaba con su pantalón de castellano, su falda de castellano, no lo sé, pero se fajaba todo, como tamal. Así que no pasaba nada. Un día, José Arcadio se va de Macondo, llevando su gallito de pelea, a otra tribu, vamos a poner así como tribu, ¿no? Lejana. Como le digo, ellos dos, solo los dos citos vivían ahí. Y cuando José Arcadio hace pelear su gallito con otro amigo que se llamaba, apellido Aguilar, el gallo de José Arcadio le gana, ¿no? Al de Aguilar. Y pues el señor Aguilar le dice, bueno, te felicito por haberme ganado la pelea, pero espero que hagas algo a tu mujer. Y José Arcadio dice, ¿cómo sabe que yo no tengo nada con mi esposa, no? Regresa a Macondo, ya la prima, Úrsula Iguarán estaba durmiendo, ya fajada. Lo que hace es José Arcadio saca su cuchillo y la desviste a la prima y le hace su mujer. Tuvieron 4 hijos. 4 hijos, ¿no? Pero ninguno tenía cola de cerdo. No, entonces, pero acá viene lo curioso, ¿no? Como hemos dicho que Macondo era un pueblo solitario, no había civilización, empieza acá el tema del incesto. ¿Qué es el incesto? Relacionarse entre familiares. Es decir, entre hermanos, sus hijos entre primos, entre sobrinos, entre tíos. En total de 4 generaciones. Hubo 4 generaciones de los Buendía. Ya, 4 generaciones. Reitero, se relacionaban entre ellos porque no había más civilización. ¿Sí? ¿Y qué pasó, profe, al final? Al final de la historia, en la 4ª generación, hay un niño
que nace con cola de cerdo. Y se dice que al nacer, días después, viene una enorme hormiga y se lo devora, lo mata al niño devorándolo. Se lo come su carnecita y lo mata al niño. Al cabo de los días viene un viento huracán y lo desaparece del mapa al Macondo. Se lo arrasa. Lo devasta y todo desaparece. Ahora, pareciera una historia, una sola historia, ¿no? Pero acá dentro de esta historia, dentro de esta novela hay varias historias. Hay varias historias. Por ejemplo, una de esas chicas, bueno, una de esas descendencias de Úrsula Iguarán y José Arcadio, había pues una chica, por ejemplo, que se llamaba Remedios la Bella. Esta chica Remedios no tenía escrúpulos para andar por Macondo desnuda, o sea, no tenía vergüenza. Entonces, lo que hacía era caminar en forma desvergonzada. Y su madre muchas veces pasaba la vergüenza y así que prefería encerrarlo en su casa y ahí pasaba sus horas, ¿no? Se dice que un día estaba, la mamá había buscado a alguien, a un pariente para que cambie los tejados de la casa. Era mediodía y esta chica Remedios la Bella pues sentía calor, pues Colombia, la Amazonía hace calor, lleva un jarrón de agua, balde de agua y se empieza a bañar, ¿no? Y el joven que estaba cambiando el tejado observa eso por el tejado y se pone a contemplar la belleza de la chica, ¿no? Y Úrsula se da cuenta y al darse cuenta le dice, ¿por qué eres tímido? Le dice, ¿no? ¿Por qué no bajas? Baja y mírame, si quieres verme, mi desnudez, mírame, ¿sí? Baja y mírame. Y el muchacho, pues obediente a sacar la teja, ha empezado a bajar y al intentar bajar se cae desnucado y muere. Entonces, hay varias historias en una novela, pero acá la característica es amplia la novela. Chicos, eso como referencia. Bien, pasamos al género dramático. Cuarto especie, ¿no? El género dramático. Es el arte que une lo objetivo con lo subjetivo. Se combina entre lo objetivo que se ve y lo subjetivo que sale del sentimiento, ¿no? Representan las acciones a través del diálogo y los movimientos. Acá están todas las obras de teatro, ¿no? La obra dramática está creada para su representación. Ahora, el género dramático, queridos chicos, tiene tres especies: tragedia, comedia, drama. ¿Qué es tragedia? Los protagonistas son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa contra el destino fatal. Este es el tema, el destino. El tema, obviamente, la tragedia es funesto y sombrío. O sea, en la tragedia, en una obra de tragedia, los personajes principales van a sucumbir ante la ley del destino. Como ejemplo, tenemos acá la obra Edipo Rey de Sófocles, Orestiada de Esquilo, Hamlet de William Shakespeare, ¿no? O la famosa obra de Romeo y Julieta. Comedia, que es lo contrario, ¿no? Especie teatral que maneja temas risueños, otras veces con una finalidad didáctica. Posee un final feliz. Ejemplo, Las nubes de Aristófanes, El avaro de Molière, Ñacatita del peruano Asensio Segura. El drama, que es una especie de teatro que une la tragedia con la comedia. Ojo, el drama se combina algo de tragedia y algo de comedia. ¿Sí? Es importante. Situaciones personales o sociales, surge un hecho funesto y al final es feliz. Ejemplo, Ollantay de autor anónimo, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, La vida y sueño de Calderón de la Barca. Bien. A ver, un ejemplito de tragedia, chicos, para ir viendo esta parte. A ver, ¿han escuchado ustedes hablar de una obra que se llama Edipo Rey? ¿Alguno de ustedes? No, profesor. A ver. Edipo Rey es de la época de los griegos. Edipo Rey, se trata de la historia entre dos reyes, ya uno que se llama el rey Layo y su esposa que se llamaba Iocasta. Estos reyes, tanto Layo y Iocasta, eran reyes de Tebas, ¿ya? Reyes de Tebas. Y Tebas era una polis, una ciudad en Grecia. Tebas.
Estos reyes, tanto Layo y Yocasta, un día se van al templo de Delfos, donde oficiaba un dios, el dios Apolo. En este templo de Delfos habían 24 adivinos, o sea, que veían el futuro, ¿no? Y entonces Layo y Yocasta se van al templo para verificar cómo les iba a ir su gobierno, su mandato. Ahora, cuando van a Tebas, cuando van al templo de Delfos, el adivino le dice lo siguiente a los dos reyes. Le dice, Layo, vas a tener un hijo y te va a matar, te va a asesinar. Y a Yocasta le dice, ese tu hijo, le dice a Yocasta, se va a casar contigo y te va a dar hijos. Pues, obviamente, desconcertante, ¿no? Que alguien te diga, pues, vas a tener tu hijo te va a matar y se va a casar con su propia mamá. Bueno, ¿qué pasó? Layo y Yocasta tuvieron un hijo, paradójicamente. Y para evitar que se cumpla el oráculo, a ese niño lo van a mandar matar. Así que se le encargan a un criado, ¿no? A un criado le dicen, mira, a este niño lo llevas a esta distancia y lo matas. Entonces el criado se lo lleva a ese niño, nacidito, atado de pies y manos, y cuando está a punto de matarlo, se compadece y se lo regala a unos caminantes que iban por ahí. Esos caminantes no tenían hijos y se llamaban Pólibo y Mérope. ¿Ya? Pólibo y Mérope. Así que Pólibo y Mérope se lo llevan a ese niño y le ponen el nombre de Edipo. Y en etimología significa de pies hinchados. Así como lo había atado de sus piecitos, su manito estaba hinchado su piecito, entonces como no sabían qué nombre ponerlo, pues bueno, se va a llamar Edipo, de pies hinchados. Así que Edipo creció bajo el cuidado de sus padres adoptivos y lo criaron como si fuera su propio hijo, ¿no? Dime, Saori, ¿alguna pregunta, hija? No, nada, profesor, estoy Muy bien. entendiendo todo. Correcto, hija. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Edipo ya un día, tenía seguramente 20 años por ahí, un día Edipo, él obviamente Edipo creía que sus papás eran pues Pólibo y Mérope. Un día se va al templo de Delfos y le pregunta al adivino igual, le dice, ¿qué me depara el futuro, no? Y el adivino le dice, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Así que Edipo, para que no se cumpla la profecía, decide, yo no regreso a Corinto, que era su lugar, para no ver a sus padres. Obviamente eran sus padres adoptivos. Decide no regresar y se va como caminante por Grecia. Errante. Y se dice que un día en ese camino que hacía, sin destino, sin rumbo, Edipo es casi atropellado por un carruaje. En ese carruaje iban 3 personas, un anciano y 2 jóvenes. Hay una discusión, luego se empiezan a pelear y Edipo mata a 2 de ellos, a un anciano y a un joven. Solo uno logra escaparse. Ustedes ya se imaginarán quién era ese anciano. Bueno, tiempo después, Edipo llega a Tebas. Y en Tebas estaban buscando esposo para Yocasta. ¿Por qué? Porque Layo había sido asesinado. Según el único sobreviviente, la versión era que unos delincuentes los habían asaltado y los habían matado. Bien, Edipo cuando llega a Tebas, ¿no? Como le dije que estaban buscando a su esposo, pero para casarse con Yocasta tenían que responder el misterio de la esfinge. Era un acertijo. ¿Y cuál es el acertijo? A ver, chicos, pregunta. La pregunta es la siguiente. Lo que saben, levanten la manito, ¿ya? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Voy a preguntar nuevamente. Los que saben, levanten la manito.
¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Profesor, es pregunta capciosa, ¿no? Sí, algo así. Sí, es un acertijo. Ya. Muy bien. A ver, ahí, Janet. A ver, Janetcita. ¿Cuál es tu respuesta, Janet? El hombre, profesor. El hombre. Luisa Verde, tu respuesta. El hombre, profesor. ¿Nos puedes explicar por qué, Luisa? ¿Por qué el hombre? Porque de bebito camina con 4 patas, de Ya. mayor con 2 Ajá. y de anciano ya con 3 por el bastoncito que usamos. Muy bien. Gracias, Luisa. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Y Edipo se casó sin saber que era su madre con Yocasta, por haber respondido el acertijo y haber matado a la esfinge. Tuvieron 4 hijos y nunca se hubiera sabido la verdad hasta que pasó algo, ¿no? La gente en Tebas empezaba a morir, una peste. Así, no sé si fuera así como el coronavirus, no lo sé, pero la peste había en Tebas. La gente se moría. Así que Edipo se fue a consultar al oráculo, le dijo, ¿por qué la gente de mi pueblo se muere? Y el oráculo le dijo, para que calme la peste, el asesino de Layo tiene que salir de Tebas, porque el asesino está en Tebas. Así que Edipo hizo llamar al único sobreviviente, porque él sabía quién había matado a Layo, y ese sobreviviente confesó la verdad, dijo que no eran varios delincuentes, sino solamente fue un delincuente, y le indicó el lugar, y coincidía con lo que Edipo había hecho. Así que se enteró que Edipo mató a su papá y se había casado con su propia madre. Yocasta también se enteró, así que Yocasta lo que hizo en primer orden es ahorcarse, se ahorcó con sus propios cabellos. Y Edipo cogió los prendedores de su madre esposa, y se pinchó los ojos, ¿no? Se sacó los ojos en otros términos, y pidió que le boten de Tebas así ciego. Y dijo, pues, maldito yo haber engendrado a mis hijos en la misma vientre donde yo fui engendrado, ¿no? No quiero nunca más ver la luz del día. Y simplemente pidió que le boten de Tebas y calmó la peste, ¿no? Eso, por ejemplo, es una tragedia, ¿no? Una tragedia en la cual el destino, de acuerdo a la concepción de los griegos, el destino es algo que no se puede evadir. No se puede ver, de acuerdo a la concepción de los griegos. Bueno, ustedes dirán, profe, yo no, yo hago mi destino, es pura literatura. Bueno, ahí cada uno ya con su concepto, ¿no? Con su concepto. Pues no lo sé, ese tema del destino es un poco discutible porque nos metemos al tema de la filosofía y, ¿no? Seguramente hace poco ustedes recordarán, hubo un accidente en Brasil, un avión se ha caído hace poquito, hace una semanita creo. Y justo, no lo sé si fue destino o qué, pero uno que iba a viajar, por X motivo no llegó a tomar el avión. Y no viajó en ese avión. Si hubiera viajado, quién sabe qué hubiera pasado, pero no logró tomar el avión. ¿Qué es destino? El destino no está para que muriera en ese vuelo. Muchas veces hay cosas que en nuestra vida, queridos estudiantes, que son un poco misteriosos, algo que no encaja, ¿no? No encaja. Bueno, esos son los misterios de la vida y más aún los misterios de la muerte. Bien, chicos, ahí vemos la comedia, que es representación alegre, el drama es la combinación entre lo alegre y lo triste, ¿no? Y por último, el género expositivo, queridos estudiantes, es el género que menos se escribe en la actualidad, es menos la que se escribe, ¿no? Se ubica entre el análisis racional y la creación literaria, expresa ideas y argumentos en relación a un tema determinado. Sus especies son el ensayo en este caso, ¿no? El ensayo es un texto escrito en prosa en donde se analiza e interpreta, evalúa o enjuicia un tema. En este caso, como referencia hay que tener en cuenta a Michel de Montaigne, en francés, que es el creador del ensayo.
Chicos. Bien, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, profesor, está todo. Ok. Muy bien, chicos. Muy bien. Hoy ya, sobre todo, hoy ya un poco de monólogo. Y a la próxima sí van a participar más ustedes, porque nosotros nos queremos tratar. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar acá, queridos estudiantes. Agradecerles a ustedes su paciencia y que tengan un bonito fin de semana y que les vaya súper esta semana que viene. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, nos vemos. Profesor. Luego,